Un saludo a la gente del canal, Dios te bendiga, a los hermanos en YouTube, Iglesia Roca Santa 2, sé que Dios tiene una palabra también para ti hoy, gracias por seguirnos y comparte todos estos mensajes que de verdad ha sido de bendición para muchos. Amén. Hoy quiero compartirles el libro, quiero darle la bienvenida a muchos invitados que hoy nos visitan en nuestra casa. Vamos a darle un aplauso a ellos. Vienen invitados por Viviana Monroy. Amén. Toda necesidad que tú ves a tu alrededor, tráelos a la casa de Dios, que Dios se encarga del resto. Así que eso es lo que el Señor nos regala hoy. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo del 1 al 4. Dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no lo negarás. Tu ayuda lo volverás a tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociere, lo recogerás en tu casa. O sea, si se extravía el asno o el cordero, y si no conoces de quién es lo que le está diciendo aquí, guárdalo, recógelo en tu casa y guárdalo por un rato contigo, y cuando tu hermano lo busque, se lo devolverá. Versículo 3: así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con todas las cosas de tu hermano que se le pierdan, y si la encuentras, no podrás negarle su ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantar. Qué lindo, aleluya, amén. El mensaje de hoy lo he titulado el destierro del egoísmo. Diga conmigo: hoy voy a desterrar mi egoísmo. Una de las cosas que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel en medio de la peregrinación con Moisés era formar un pueblo bastante sensible hacia las necesidades de los demás. Y Dios sabía que una de las cosas que el hombre perdió desde el día de su creación fue su don de servicio. El hombre se volvió completamente egoísta, solo pensaba en él y nada más en él. Y hay de aquel que se le atravesara en el camino. Y sabes que eso lo podemos palpar fácilmente en la vida de Caín y Abel, en los comienzos de la historia. Para Abel Dios lo era todo. Amén. En cambio, para Caín, el Dios de Caín, ¿cuál era? Su fuerza. El Dios de Caín, ¿cuál era? Su esfuerzo, el humanismo, el egoísmo. ¿Recuerdan de la ofrenda? Abel se sentía pecador y él decía: yo no me merezco que Dios me mire, pero como soy tan malo, voy a dar lo mejor de mi cordero. Todo aquello que me ha costado se lo voy a dar a Dios. En cambio, Caín decía: todo esto lo he hecho en mi propia fuerza, he sembrado. Recuerden que Abel sembró un cordero, mientras que Caín sembró frutos, ¿verdad? Y dice la Biblia en que Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Y entonces dice la palabra que cuando Caín notó de que Dios había mirado con agrado más la ofrenda de Abel que la de él, dice que se enojó y lo ofendió. Pero al ver Dios la actitud de Caín, lo que Dios hizo fue aconsejarlo y dice: mira, no te enojes, es mejor que sigas el ejemplo de tu hermano, y conseguir el ejemplo de él no pierdes nada, porque el día que tú hagas como tu hermano, yo también me voy a alegrar en tu ofrenda. Pero el problema de Caín no era de hacer, sino de ser. O sea, ¿cuál era su forma de ser?
ser el centro de atracción, ser el centro de atención. Más que mirar a su hermano como un tutor, miró a su hermano como su competidor. Y cuando tú miras, óyeme bien, iglesia del Señor, y cuando tú miras a los demás como una amenaza, cuando tú miras a los demás como tu competencia, entonces hay problemas de emociones dentro de ti. O sea, hay emociones malsanas e inmaduras que tarde o temprano, óyeme, terminan en dolor y en vergüenza. ¿Sabe qué es lo triste de Caín? Que escuchó más la voz del humanismo que el consejo de Dios. ¿Y saben qué? Que todo terminó donde una tragedia, y hubo el primer fratricidio de la humanidad. ¿Sabes qué es fratricidio, verdad? Cuando un hermano mata a otro hermano. Fratricidio. Entonces Dios exhortó fuertemente a Caín cuando ya Caín había hecho la maldad. Dice, este es mi hermano, yo lo tengo que sacar del camino. Y cuando Dios se le apareció y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y usted no sabe por qué Dios hace preguntas si Dios lo sabe todo. Porque Dios siempre le está dando una oportunidad a la gente para que se arrepienta, para ver qué dice. Pero Dios sabía. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y Caín se hizo el de la vista gorda, como todos los egoístas. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para estar pendiente de él? Pero cuando Dios lo confrontó, le dijo, mira, tú eres un perverso, tú eres un egoísta. ¿Sabes qué? Caín, en el fondo de su corazón, solo sintió un remordimiento más que un arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo triste? Que de Caín no se supo más nada. Se perdió en medio de la multitud y desapareció su legado. No se supo más nada de Caín. Y yo sé que Dios hoy nos viene a confrontar a ti y a mí, porque es importante que tú y yo analicemos, como Dios lo dice, le dice al pueblo de Israel, todo aquello que lo que tú puedas ayudar a tu prójimo, hazlo. Aún si se le ha perdido algunas cosas, oye, trata de brindarle, óyeme, por lo menos tu acompañamiento. Óyeme, escúchame. Tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos que han tenido una gran pérdida. Diga conmigo, me voy a poner de ahora en adelante en los zapatos de aquellos que han perdido algo. Y te voy a enseñar por qué. Porque muchas veces Dios permite ciertas pérdidas en nuestros amigos, en nuestros vecinos, para ver qué mora en nuestro corazón. Y como nuestro Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Él va a analizar si en tu corazón de verdad hay misericordia hacia aquellos que lo necesitan. Porque quiero darte una buena noticia, Dios siempre va a tener misericordia de ti. Siempre. Dios siempre va a tener misericordia. Aunque no hayas logrado nada, el Señor siempre, algún día, se revelará a tu vida. ¿Sabes que cuando tú y yo ayudamos a aquellos que están padeciendo una necesidad, es vivir la sensibilidad que hoy se ha perdido? Ahora, cuando tú y yo tenemos, digamos, secuelas del egoísmo, entonces, ¿qué hace Dios? Dios busca la manera de llamarnos la atención. ¿Sabes por qué? Porque si tú aún en tu corazón piensas nada más en ti, no te interesan los demás, porque nada más piensas en tus pataleos, en tus refunfuñones, en qué sé yo, entonces sabes que eso no te lleva a ninguna parte. El servir a los demás
nos lleva a desprendernos de muchas cosas. Entre eso la altivez. ¿Por qué Dios te mandaba aquí? Oye, si tú ves al asno de tu vecino, si tú ves al buey ayúdalo. Y si no conoces aún el dueño, por lo menos guárdale el animal. Dale la paja al burro. No importa que te cueste, pero dáselo. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Por qué yo tengo que servirle a los demás? Bueno, porque lo que el Señor nos está diciendo, mira, tú y yo tenemos muchas ventajas cuando le servimos a los demás. Y el primer punto que te voy a dar está en Primera de Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Yo sé que Dios le va a cambiar el sentido a tu vida hoy. Porque muchas veces el mundo nos condiciona la mente a objetivos que están mal enfocados. Y por eso es que hoy en día la humanidad ha perdido toda sensibilidad. Pero mira, lo primero que te voy a dar a entender es que ¿por qué Dios nos enseña a que tenemos que servir al prójimo? Porque Él nos quiere, primer punto, Él nos quiere revestir de la humildad. Oye, Él nos quiere revestir de la humildad. Primera de Pedro, capítulo 5 y 6 dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Tremendo. Diga conmigo: Dios me va a revestir de humildad. Es una de las mejores maneras de vencer al egoísmo. Fíjate que se cuenta la historia de un terrateniente, un hombre que tenía muchas tierras, y un día le dijo a su hija: hija, vamos, para que conozcas los trigales que están en mi campo. Y dice la historia que cuando la niña llegó, dijo: papá, cuando miró esos trigales hermosos, dice: papá, esa caña de trigo que está ahí, esas que tienen las cabezas bien altas y erguidas, me imagino que son las mejores. En cambio, estas que ven así como que dobladas, sus espigas están casi en la tierra, ni menos, papi, que están enfermas. Y claro, al padre, al escuchar el concepto de la niña, se echó a reír. Y dice que arrancó de ambas, la erguida y la que estaba totalmente doblada. Y le dijo: mira, hija, esta erguida que tú ves, que levanta la cabeza como si estuviera altiva, esta aún no tiene nada, porque aún está vacía, no está llena de fruto. Mientras que la otra que tú ves más, que está doblada, bueno, esa está llena de mucho semilla de grano. Aleluya. Por eso es que tú la ves doblada. Estas son las buenas, y las que tú ves erguidas no son totalmente inútiles. Entonces fíjate, para el mundo, una persona de altura, de alto rango, es aquella persona que tiene fama, es una persona que posee riquezas, que todo el mundo le sirve, así sea de guardaespaldas. En cambio, para Dios, una persona vale por sus cualidades, no por lo que posee. Y una de esas cualidades tiene que ver con la humildad. Cuando una persona es humilde, le sirve a los demás. Amén. Y fíjate que y cuando tú tienes eso de querer servir, y hay algo hermoso, que cuando tú más aprendes de la vida, más hambre por servir tienes, porque tú le encuentras el sentido de la vida. La gente no le encuentra sentido de la vida porque todavía ellos primero no se han encontrado consigo mismo. Y no me voy a cansar de decirlo, tú tienes que tener tu propia identidad, y tu identidad está en Cristo. ¿Y qué es la identidad de Cristo, pastor? La identidad de Cristo fue a servir. ¿Dónde?
donde había enfermedad, donde había gente poseída por demonios, donde había gente que había perdido su esperanza. Jesús tocaba, Jesús no se cansaba. Entonces, cuando tú le encuentras sentido de la vida, te interesa más la necesidad de la gente que los tuyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Fíjate que Jesús se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos para enseñarle la lección de la humildad. Solo aquellos que se atreven a cambiar de actitud, es decir, de ser humilde, están dispuestos aún, óyeme bien, a vivir el doble peso de la gracia de Dios. Todo aquel que tiene la gracia hallará oportuno socorro en el trono de la gracia. Fíjate que cuando tú, ¿qué te digo? Si se puede decir, si la gente percibe en ti la humildad, se siente el peso del amor de Dios en tu vida. Parece increíble, pero cuando la humildad abre puertas, en cambio la altivez, o sea, la humildad duele. La humildad no nace con nosotros. A veces hay hijos que creen que se lo merecen todo. A veces hay esposos que creen que se lo merecen todo. A veces hay mujeres que creen que todo se lo merecen. Porque, ¿sabes qué? Todos nacemos con eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre pecó, una de las primeras cosas que se posesionó en el corazón del hombre fue el egoísmo. Yo no sé si ustedes se acuerdan o ustedes lo han visto, que cuando un niño tiene un dulce o un carro, no sé, algo, cuando viene otro niño, ¿qué hace el otro niño? No, lo esconde. ¿Y quién se lo enseñó? Yo no sé si alguna de ustedes tenían muñecas y si había alguien que le tocaba las muñecas, ¿qué hacían ustedes? Mínimo le tiraban la muñeca por la cara a aquellos que le querían tocar la muñeca. ¡Deja mi muñeca! ¿O no? Oye, yo como que estoy con los ángeles porque ninguno hace ni así ni así. ¿Qué están aquí? Amén. Escúchame, iglesia. Viene una cosecha especial de Dios para tu vida. Pero si en tu cosecha, óyeme bien, en vez de servir, desprecias a otro, no has aprendido nada. Diga conmigo, en medio de mi abundancia voy a servir. No a que me sirva, diga, no a que me sirva, sino a servir. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dio aquí. Pero a nosotros nos entra por aquí y nos sale por allá. Número 2. Cuando tú trabajas para otro, tú serás el primer beneficiado. Amén. Segundo punto, cuando tú trabajas para otro, serás el primer beneficiado. Fíjate que hay un hecho evangelístico en Juan 21. Les aconsejo que lean Juan 21 en su casa, todo, porque no hay tiempo aquí. Y tenemos que analizar algo. Dice, oye, escúchame, los discípulos volvieron a sus primeras labores. Cuando Jesús murió, ellos perdieron la visión. Dijeron, vamos a volver. ¿Qué eran ellos al principio? Pescadores. Y cuando Jesús duró 2 o 3 días desaparecido, o allá prácticamente en su tumba, dice que ellos volvieron a sus quehaceres diarios. Y dice que una noche estaban remando y pasaron toda la noche pescando. Había que encontrar alimento para la familia, pero no encontraron nada. Pero ocurrió algo extraño en Juan 21. Y esa noche apareció Jesucristo y le dijo, hijitos, no habéis pescado nada. El Señor llegó a la orilla de la playa y le preguntó, ¿habéis pescado algo? Y dijeron, no, nada. Hemos pasado toda la noche y nada hemos pescado. Sin embargo, ellos recibieron una orden sin saber quién les hablaba y lanzaron nuevamente la red
Y de una manera asombrosa pescaron 153 peces grandes. Y la red pesaba, a lo que Pedro de manera inmediata supo, óyeme bien, que era la voz del Mesías, que era la voz del Salvador del mundo. Lo más tremendo, óyeme bien, cuando Pedro llegó, se da cuenta que Jesús tenía brasas encendidas, y encima de las brasas había un pez asado listo para ser comido. A lo mejor Pedro le preguntó, bueno, ¿tú para qué nos preguntaste si habíamos tomado algo, habíamos pescado algo, si tú tienes uno aquí? Pero ¿sabes qué? El Señor solo puso la mirada en Pedro y le dio a entender que él no tenía hambre en ese instante, sino que eran ellos y su familia. ¿Y qué me quiere enseñar usted con eso, pastor? Muchas cosas. El Señor nos enseña aquí muchas cosas. Y es que cuando trabajamos hacia otro, satisfaciendo sus necesidades, somos nosotros los primeros en ser beneficiados. Y la pregunta es, ¿en qué? Bueno, primero, ¿hago con satisfacción lo que estoy haciendo? ¿O no? Número 2, sirvo en lo que más me gusta y esto me lleva a disfrutarlo. Número 3, tu corazón vibra con alegría, que cuando compartes algo de suma importancia para ti, en el tiempo en que tú has sembrado, más adelante, en tiempos difíciles, lo recogerás. Amén. Eso es algo. Si tú quieres tener una buena vejez, desde ahora, tienes que sembrar lo mejor de ti. Porque si tú empiezas a sembrar de una manera egoísta, tarde o temprano terminarás en la vejez, donde la gente te dará la espalda. Es que es una ley. Es cuando tú le sirves a la gente, tu vida tiene propósito. Pero nos cuesta, porque el mundo nos ha enseñado, y nuestros padres, ellos no lo hicieron con mala intención. Tienes que ser alguien en la vida, tienes que ser como tu prima, tienes que ser como tu hermano, tienes que ser profesional, tienes que estudiar esto, tienes que tener plata, tienes que fulano. Y yo no estoy diciendo que no es malo, pero no es el enfoque principal de la vida. Eso pasa a un plano secundario. Lo importante es, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué nos quiso decir el Creador cuando nos dice, ¡hey, cuida al que está a tu lado! Porque muchas veces nuestra vida gira alrededor de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado por alguien que llega a los pies del Señor? Usted no se da cuenta que ayunamos siempre por nuestras necesidades. Ay, yo a pasar hambre por otro, no, hombre, sea serio. Pero ¿cuántos has ayunado por las almas perdidas? ¿Cuántos has llorado por alguien que ni siquiera es tu familia? Uno llora cuando un familiar está enfermo, está grave. Pero ¿cuántos hemos llorado por el dolor de otro? Es una manera en que Dios nos está hoy enseñando a poner la mirada a nuestro alrededor y no hacia nosotros mismos. ¿No te dan gloria a Dios? ¿Sabes? Pedro aprendió algo ese día. Que lo que ellos estaban necesitando en momentos de apuros, el Señor se los dio, óyeme bien, por su gracia y misericordia. Entonces él entendió, claro, ahora entiendo. Ahora cuando la gente esté pasando momentos difíciles, le podemos presentar a Jesús para que Jesús también se glorifique en la vida de ellos. Mira, cuando tú te preocupas en los negocios del Señor, el Señor se te preocupa en los negocios tuyos. ¿Sí o no? Diga conmigo, todo lo que yo siembro, eso recojo. Tercer punto.
Con el don de servicio alejamos la discriminación. Con el don de servicio alejamos la discriminación. ¿Sabes que vivimos en un mundo sectorizado y estratificado, donde las clases sociales se diferencian cada día más? Todos sabemos qué tipo de discriminación se vive hoy en nuestras ciudades. Hay discriminación racial, hay discriminación religiosa, hay discriminación social e inclusive aún ministerial dentro de la iglesia. ¡Qué tristeza! Y aún el grupo de pastores. Y si tú me estás escuchando, pastor, Dios te está hablando. Porque muchas veces miramos a los pastores según la congregación. Cuando tú tienes más de 10,000 personas, ¡wow! Pero como aquel solo tiene 25 ovejitas, ni siquiera lo invitas, porque según tú, él es un fracasado. Si fuera así, Noé hubiera sido el primer fracasado porque pudo salvar solo a 8. Fíjate que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, una de las cosas que Dios hizo más énfasis hacia los hebreos fue cuando Dios le dijo: cuidadito, me toca a los extranjeros. O sea, todo extranjero, Israel, que conviva contigo, tiene que tener el mismo trato que cualquier habitante de ustedes. Es más, aún los extranjeros tendrán leyes que dan la impresión como si tuvieran un trato preferencial. Ahora, ¿pero por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Él les recordaba que ellos también fueron esclavos en Egipto. Y Egipto jamás dejó de darle comida, jamás dejó de darle bebida y otras cosas más. ¿Ok? Entonces Dios le decía a Israel: recuerda que extranjero fuiste tú en la casa de ellos. Sin embargo, Israel no entendió nada. Que esa es otra cosa que Dios nos está hablando. Y nosotros, yo no sé qué es lo que nos pasa. Se nos olvida. Israel no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Se volvió una nación arrogante. Se volvió una nación, se sentía orgullosa espiritual y religiosamente. De hecho, Jesús, oye, puso el dedo en la llaga. Ay, si Jesús estuviera aquí, ¿a cuánto nos pondría a nosotros el dedo en la llaga? Y Él puso el ejemplo. Puso el ejemplo de 2 extranjeros. Porque los fariseos, los saduceos se sentían los amos de Dios. Y Jesús le dio una cátedra. Y le dijo: mire, ustedes recuerdan al profeta Elías y Eliseo. Bueno, Elías ministró a la viuda de Sarepta. Y no era hebrea, no era israelita. Y Eliseo ministró la vida del leproso de Siria, a Naamán. Dice, eso está en Lucas 4, 25 al 30. Decía: muchos leprosos había en Israel, pero solo el profeta fue a ministrar la vida de Naamán el sirio, el extranjero. Muchos profetas había en la época de Elías. Elías solamente fue a suplir la necesidad de una extranjera, una viuda de Sarepta. Dice, si ustedes leen eso, porque no hay tiempo, dice que ellos le dio rabia cuando Jesús les habló y les dijo: mire, no se crean ustedes los amos de Dios, ustedes discriminan a la gente. Y dicen que lo echaron. Cuando Jesús predicó eso en la sinagoga, lo echaron. Es más, lo iban a apedrear, pero no hubo. Todos se quedaron quietos. Tremendo. ¿Y sabes por qué? ¿Qué nos dice Dios? Jesús le dio a entender que Dios no es exclusivo de nadie, sino de todo aquel que lo invocare. Todo aquel que dice: Padre mío, en ti confío. Dale un aplauso a Él.
¿Sabes qué es lo más triste? Que aún en las iglesias primitivas y aún ahora todavía hay discriminación social. Te estoy hablando dentro de las iglesias católicas, evangélicas, donde sea. El apóstol Santiago, capítulo 2 del 1 al 4, Santiago capítulo 2 del 1 al 4, dice que no hagamos atenciones especiales con aquellas personas que llegan con vestidos espléndidos y sus dedos llenos de anillos de oro. Porque ¿sabes qué hacía en esa época? Si llegaba alguien rico, muy rico, había alguien en la silla que se parece, venga hermano, siéntese. En cambio, dice Santiago, él lo dice, en cambio llegaba el pobre, el andrajoso, el que no usa desodorante sino bicarbonato. Ese le decía, quédate ahí, es más, siéntate en el piso. Así dice la palabra del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Discriminación social. Y el apóstol dice en versículo 8, ahí dice, ustedes hacen bien en cumplir los mandamientos como está escrito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, oye, mira lo que dice aquí, pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. ¿Ok? Diga conmigo, no voy a hacer discriminación con nadie. Mira, cuando tú le sirves a alguien, no importa si tiene una marca china en su ropa o una marca original, eso a ti no te interesa, sírvele con amor. Si alguien viene de estrato 1, tienes que servirle igual, así como le sirve al de estrato 6, sírvele igual al de estrato 1. Por eso es importante que Dios nos mira cómo servimos. Porque si tú sirves atrás de algo, oye, eso delante de Dios no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está al lado, ese es contigo, no es conmigo, dígale. Yo recuerdo que una vez me llevaron, oye, miren, una vez unos hermanos en la fe muy queridos me llevaron a donde una señora bien pudiente en un sector exclusivo de Barranquilla. Y algo que me dijo el Señor, me dijo, no mires a esa persona por encima de los demás, míralo como tratas a los demás. Me dijo, cuídate. Y bueno, oramos por ella. Eso no era un apartamento, eso era un penthouse, tenía lujo. Esto era de un sector bien bueno de Barranquilla. Y sabes que Dios sabe por qué nos dice las cosas. Ella asistía a otra cristiana. Y cuando terminamos de orar por ella, no sé, no recuerdo el problema, porque eso puede ser muchos años atrás, ella hizo alarde de lo que tenía. Fíjate. Ella hizo alarde de lo que tenía. ¿Y sabes cómo lo manifestó? Dice, pastor, le voy a decir algo. En la iglesia donde yo voy, dígame, el pastor de esa iglesia, yo puedo llegar 5 o 10 minutos tarde, pero él le dice a la gente que está cuidando los carros, dije, ese parqueadero es exclusivo de la hermana tal. Llega ella a las 9:10, 9:15, que nadie le coja ese lugar. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Sabes qué? Me dio vergüenza. Yo no dije nada, pero a mí me dio vergüenza y yo sé quién es el pastor o la pastora y sé cuál es la iglesia, pero no la voy a decir. Pero es una vergüenza y a la vez me dio rabia. Porque si alguien llega con un Renaultito 4, entonces déjalo allá afuera que alguien te lo cuide. Pero como era la hermanita tal y su carro era la marca tal, y a lo mejor la hermanita era la que más diezmaba en la iglesia, eso se llama discriminación social. Tenemos que cuidarnos como iglesia. Para Dios todos valemos igual.
Amén. No debemos hacer este tipo de discriminación porque a Dios le molesta. Fíjate que Jesús puso el dedo en la llaga en la parábola del buen samaritano. Y que Jesús, muchas veces dicen, ay, qué lindo que Jesús me lo hubiera encontrado en el camino. Y yo mejor te recomiendo que no. Porque a lo mejor te iba a hacer un llamado de atención. Jesús, cuando puso el ejemplo de las parábolas de los samaritanos, era lo mismo. Porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Y cuando él puso la parábola del buen samaritano, le dio rabia. Porque para el judío el samaritano era lo peor, era la escoria. Era la escoria social, era la escoria religiosa. Los tildaban de paganos. Por eso Dios piensa de una manera distinta siempre a nosotros. ¿Sabes qué? Que tenemos que saber. Por eso Dios te pone a servir. Y muchas veces nos pone a servir hasta gente que muchas veces ni queremos tratar. Pero acuérdate que Dios, mira, cuando le vayas a servir a alguien, es como si le estuviera sirviendo al Señor. No importa su condición social, racial y hasta religiosa, pero tienes que servir. ¿Sabes que una vez escuché una historia y con eso termino? Una persona que yo conozco, su papá tenía un almacén donde vendía muchas telas en tal ciudad, y entró un señor, óyeme bien, mal presentado, hasta sus zapatos, no se sabía si tenían zapatos o tenía otra cosa en los pies, y dice que nadie en el almacén lo quiso atender. Nadie lo quiso atender. Y el hijo del dueño del almacén, cuando vio que ninguno de los empleados de su papá lo quería atender, él sí lo atendió. Dijo, a la orden, señor, ¿en qué lo puedo servir? Le hizo una buena atención. Le dice el señor, ¿a cómo tiene usted los rollos? Ni siquiera preguntó metro. Rollito. ¿A cómo tiene los rollos de esta tela que me gusta? Dice el hijo del dueño, no, ese rollo vale tanto. Dice, me llevo 18 rollos, imagínense. Y sacó el efectivo. Y todos los vendedores como con ganas de llorar, porque ellos recibieron una comisión. Y el hombre compró chaco. Y sabes que cuando ese hombre se fue, lo único que dijo es, de ahora en adelante yo voy a venir a este almacén, le voy a comprar única y exclusivamente a usted, pero ninguno de esos bandidos quiero que me atienda. Usted es el único que me va a atender. Oye, yo no se preocupe, señor, aquí lo estaremos. Y se convirtió en el mejor cliente del negocio de su papá. Dile al que está al lado, tú estás entendiendo, dile, tú estás entendiendo. Tú sabes lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Tú sabes lo que Dios te está diciendo. Oye, iglesia, con esto no te voy a entender, ay, que algún día voy a atender y para que me salga algo así parecido. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que yo te quiero decir es, escúchame, que cuando vayas a servir, sirve con amor, no importa quién, pero sírvele con amor. Amén. Y no importa que no recibas recompensa de ese alguien, porque sabes que Dios es tan sabio, tan justo, que de pronto a la gente que tú le sirves no vas a recibir ni siquiera la gracia, pero Dios te la multiplica y te la da por otro lado. Dáselo un aplauso y dáselo bien fuerte a él. Y hay una palabra profética para alguien. Dice, pastores, que ya yo me cansé de servir y siempre la gente me paga mal.
Y Dios te dice, hija, hijo que me escucha, es que yo no te traes a la tierra para estar recibiendo aprobaciones y no aprobaciones de los hombres. Cuando tú le sirves a alguien, quieras o no recibas gracias, me estás sirviendo a mí. Y ese es el problema de la gente. Si tú dependes de la aprobación de la gente, escúchame, nunca vas a ser feliz. La gente es difícil, ¿qué te digo? Satisfacer a la gente. Si estás gordita es porque estás muy gordita. Si estás delgada es porque estás llevada. Hay mala cuchara en la casa. Si te haces el pelo así es porque no tienes para el alicet. Y si acá hay el otro, bueno, en fin. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Cada día tú tienes que aprender a depender de las Escrituras. Cada día tienes que aprender de las Escrituras y no lo que dice la gente. ¿Sabes que a veces nos achicopalamos cuando alguien nos llama? Cuando ese día tú quieres recibir algo de alguien, un abrazo. Pero fíjate que cuando ese día no recibas una llamada de nadie ni la aprobación de la gente, refúgiate en la palabra. Tú sabes que cuando tú estás leyendo la palabra, el Señor se sienta contigo ahí al lado. Dale un aplauso, amén. No tengas miedo. Así que quería compartirte esta palabra. En conclusión, sirve por estas tres cosas. Sirve para que cada día el Señor te revista de humildad. Cuando dice revestirse, significa que Dios perdió la humildad cuando cayó en el paraíso. Él era humilde como Dios, pero cuando la serpiente le habló a Eva, ahí se perdió todo. Pero cuando recuperamos la humildad, cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, nos revestimos de humildad. Entonces hablan de revestirse. Y bien, que cuando tú estás revestido de humildad, oye, te suceden cosas lindas. Y te van a suceder cosas maravillosas. Amén. Número 2, recuerden lo que les dije, que cuando tú sirves, el primer beneficiado eres tú. Y número 3, aprendemos a no darle cabida a la discriminación. ¿Ok? Sírvele a quien sea. Es más, Dios te pone a servir. Te va a poner a servir a veces a tus enemigos. Y yo lo viví, por algo se lo digo. Y me tocó comprarle una Biblia. Porque el Señor me dijo, ve y cómprale una Biblia. Y hazle un detalle a alguien que le pegó a mi papá. Y mi papá era un anciano. Pronto se lo he dicho a la iglesia, pero no a la gente del canal. Y yo a esa persona no le hablé más nunca. Y era cristiano. Tenía ganas de darle 3 trompadas y 2 patadas. Pero ya era cristiano, ni modo. Tenía que amarrar al viejo hombre. Pero no le hablaba. Y pasaron muchos años hasta que un día, porque a Dios nada se le olvida. ¿Cuánto creen que a Dios nada se le olvida? Tiene que perdonar. Y dije, ¿yo? Sí, acuérdate de fulano, el que le pegó a tu papá. Sí, claro. Cómprale una Biblia. Señor, cómprasela. Yo no sé dónde vivo. Averígualo. Jonás estaba aquí metido, Dios, Señor, lo voy a hacer. Le compré una Biblia, le hice algo hermoso. Y cuando Dios me dijo, ve y búscalo, lo busqué. Y preciso. No, fulano vive allá, y llegué. Pero me desahogué. Le pegaste a mi papá. Estaba dispuesto a lo que sea por darte. Pero de todo modo te pido perdón. Mira, le regalé la Biblia, oramos, lo invité a la iglesia. Y al mes murió. Lo atropellaron. Tremendo. Cuando Dios te manda a servir a alguien, tú no sabes por qué Dios lo manda. Y a veces tenemos que desarmar nuestro corazón. Porque cuando tú no desarmas tu corazón, muchas enfermedades psicosomáticas vienen de ahí. Cuando tenemos enfermo el alma, se nos enferma el cuerpo. Cuando en tu vida hay egoísmo, hay amargura, hay odio, todo es queja. ¿Ok? De ahí vienen las enfermedades. Los médicos saben
Por eso ellos ya ni miran, ellos apuntan, tómate esta pastilla, esto y arranca. No, que arráncate. Ya ellos saben que la mayoría de nosotros ya con una pastillita nos calmamos. Pero es una enfermedad que está aquí. No todas, pero la mayoría. Tanto da gloria a Dios. Dale un aplauso al que vive.